parece que hoy en día ya nada puede sorprendernos cuando se trata de auriculares. Sin embargo, la empresa china Hidis ha presentado a equipo de audio y video su producto buque insignia, los auriculares intraaurales MP145, que sin duda se destacan entre la competencia. Por supuesto, hay varios fabricantes en el mercado que ofrecen ese tipo de auriculares, pero están fuera de alcance de mucha gente debido a su precio muy elevado. Los auriculares Hidis MP145 en esta categoría seguramente pueden compartir no solo por su precio. Los fabricantes chinos nos han acostumbrado a una mala calidad y a parámetros de sonido terribles en sus productos, pero ofreciendo a cambio precios muy bajos. Sin embargo, como podemos ver, no todas las empresas tienen el mismo enfoque, y un completo contraste es la empresa Hidis, que ofrece productos de alta calidad a precios muy atractivos. El Hidis MP145 viene en un embalaje exclusivo. Los auriculares están originalmente envueltos en una lámina de plástico. Después de quitar el plástico, tenemos acceso a un embalaje de cartón muy estético. En el centro hay una imagen de los auriculares y en la esquina superior izquierda el logo. A la derecha está el logotipo de Hi-Res Audio y debajo de él el símbolo de 7 imanes. En la parte inferior, debajo de la imagen, se encuentra el modelo de los auriculares y luego 5 parámetros que los distinguen. Todos los textos están impresos en 3D en color dorado rojo. En la parte trasera se encuentran detalles sobre los parámetros y el contenido del paquete. Después de quitar el empaque exterior, accedemos a una caja de plástico donde en la tapa superior destaca el logo grabado y debajo el slogan: disfruta de la música, la belleza está en los detalles. En la parte inferior de la tapa hay espuma para proteger aún más el contenido del embalaje. En la parte inferior encontramos el contenido, los auriculares que están alojados en una espuma muy dura y segura. Debajo hay una caja donde en el centro se encuentra el logo y el eslogan, y debajo el modelo de los auriculares. En esta caja encontramos un estuche de cuero con un cable y una pequeña caja redonda con 2 piezas intercambiables. El fabricante las llama filtros de afinación de sonido neumático. El tercer filtro ya está colocado en la cavidad frontal de los auriculares. Además, hay un manual detallado en chino, inglés y coreano, una tarjeta de garantía de cartón y un certificado de calidad. En el fondo de la caja, también en una espuma reforzada, el fabricante ha colocado 9 almohadillas de goma de las que hablaré más adelante. Así que por ahora no está tan mal.
El simple montaje del equipo generalmente no presenta ningún problema. Sin embargo, hay algunas cosas que mencionaré y que he observado. Esto ayudará a aquellos que no están familiarizados con la electrónica a evitar problemas simples pero importantes. Empecemos por poner las gomas adecuadas en los auriculares. Parece una tarea sencilla, pero debemos armarnos de paciencia porque no es fácil. Y teniendo esto en cuenta, te aconsejo que empieces por elegir los filtros adecuados para ti. El fabricante no proporciona información sobre las características de sus filtros en el manual, ni sobre qué color es el responsable de cada característica. Desde mi punto de vista, esto es muy bueno porque a menudo no hay que fiarse de la opinión de los demás. Y ante todo, debes elegir un filtro que se adopte a tus propios gustos. Por supuesto, tuve que comprobar cómo funcionaban los filtros. Por defecto, se pone un filtro de color rosa en los auriculares que tiene una característica sonora neutra y suave. El blanco o cromado subraya moderadamente los medios y agudos. El rojo, en cambio, aumenta notablemente el contenido de graves y personalmente me quedo con este. Ahora es el momento de colocar las gomas adecuadas. Elegimos según el filtro que tengamos, pero si te apetece, puedes experimentar y elegir según tus preferencias. Si tienes unos auriculares de este tipo y has notado diferencias, por favor, compártelas en los comentarios. Tenemos 3 tamaños de goma en cada grupo y hay que elegirlas de forma que no se aprieten y al mismo tiempo no se caigan al llevar los auriculares. Hay que tener cuidado, poner las gomas no es fácil y colocarlas en el filtro y en la cavidad frontal para que no se caigan o se muevan solas es bastante complicado. Por supuesto, esto nos garantiza un ajuste realmente sólido y asegura que el auricular no girará en la oreja y se caerá. Por lo tanto, debemos agarrar la goma adecuadamente. Esto es posible gracias al diseño especial de la caja en lo que se alojan estas gomas. Agarra la parte central de la goma con unas pinzas y sácala del envase de forma dinámica. La goma girará de tal manera que podamos agarrar fácilmente la parte más gruesa y colocarla en el auricular sin dañarla. No es fácil, pero no las cambiaremos todos los días. Para quitar la goma de auricular debemos hacerlo de manera similar. Primero se desliza la parte exterior hacia afuera del auricular y luego en el punto más grueso la agarramos y la deslizamos fuera del auricular. Es muy importante que no la rompas al quitarla. Conectar el cable es sencillo, pero también puede resultar problemático para muchos. Esto se debe sencillamente a que en la clavija que va a los auriculares no hay ninguna indicación de cuál es el canal izquierdo y cuál el derecho. Cierto, tenemos anillos en las clavijas de color rojo y azul, pero eso no siempre es claro para todos de inmediato y sobre todo qué clavija es la adecuada para el auricular correspondiente. El manual no proporciona información sobre qué color corresponde a qué canal y en el conector no encontramos las letras L y R. Para determinar qué conector es para qué canal tenemos 3 opciones. La primera es utilizar un multímetro y comprobar qué pin del conector jack de 3,5 mm está conectado al conector adecuado para el auricular. La segunda es escuchar una prueba sencilla con separación de canales. Canal izquierdo. Canal izquierdo. Lewy kanał. Lewy kanał. Left channel. Left channel. Canal derecho. Canal derecho. Prawy kanał. Prawy kanał. Right channel. Right channel. Ambos canales. Ambos canales. Oba kanały. Oba kanały. Both channels. Both channels. Y la última es ver esta reseña para averiguar que la clavija con el anillo rojo es el canal izquierdo
y la que tiene el anillo azul es el canal derecho. Por supuesto, es importante recordar la polaridad. En la carcasa de los auriculares o en los conectores no hay ningún símbolo que indica dónde está el positivo y el negativo. Por lo tanto, es importante prestar atención al perfil del cable. Notarás que los cables están curvados correctamente cerca de las clavijas. Estos auriculares se colocan de manera diferente a los que estamos acostumbrados con este tipo de construcción. Por lo tanto, el cable debe introducirse en el auricular de forma que apunte hacia detrás de la oreja. Así, se mantiene la polaridad y también se garantiza la estabilidad al usarlos. El cable Hidis MP145 se caracteriza por una flexibilidad excepcional, lo que sugiere no solo el uso de una envoltura de silicona de alta calidad, sino también un cable extremadamente bueno. El fabricante informa de que está hecho de cobre monocristalino plateado 6N con una alta pureza de hasta el 99,99%. El uso de ese material garantiza una baja resistencia y una gran solidez que se siente inmediatamente al sostener el cable en la mano. Por un lado, el cable termina con un conector jack chapado en oro. En mi caso es de 3,5 milímetros, pero también está disponible una opción con un conector de 4,4 milímetros para salida balanceada. La carcasa de conector es cromada y muy estética. Tiene un anillo chapado en oro en la parte superior y el fabricante ha colocado un logotipo negro encima. Y en la caja, además, está protegido por una funda de silicona. En el otro lado, el cable está terminado con dos conectores con dos clavijas de 0,75 milímetros de grosor. Las clavijas también están cromadas y acabadas con anillos de color rojo para el canal izquierdo y azul para el canal derecho. El cable tiene certificación Hi-Res, lo que garantiza no solo una calidad de sonido excepcional, sino también durabilidad y fiabilidad de uso. En el cable hay un terminal a 45 centímetros desde los auriculares y un anillo de ajuste sobre el que permite unir los cables a cualquier altura. Esto es muy útil para controlar la posición del cable y no dañarlo accidentalmente. En la parte inferior, junto al conector jack, el fabricante ha colocado un cierre de velcro de plástico que permite sujetar el cable enrollado. Este velcro puede quitarse con seguridad si no se utiliza y volver a colocarse si fuera necesario. Hidis ha incorporado a estos auriculares un driver de nada menos que 14,5 milímetros. Un driver tan grande para este tipo de auriculares requiere una colocación especial, por lo que el fabricante lo colocó de manera lateral. ¿Parecen grandes? No, es solo una sensación. En comparación, otros auriculares Cambridge Audio tienen un driver de 7 milímetros y son prácticamente del mismo tamaño. Sin embargo, los Cambridge Audio son auriculares Bluetooth. El transductor está alojado en una carcasa de aluminio fresado que por fuera está dividida en tres partes con un fresado de 12 capas y por dentro la carcasa es lisa. La verdad es que el diseño en sí es exquisitamente refinado. Según me informa el fabricante, el diseño de los auriculares se basa en el perfil de la cola de una ballena con sus aletas. En la parte superior hay dos orificios, una especie como de bass reflex en los altavoces, que por su diseño optimizan el flujo de aire en la cavidad de los auriculares. Además, el fabricante ha colocado una rejilla de ventilación en la interior para que circule el aire. Todo esto ayuda a crear un escenario sonoro más amplio, claridad y equilibrio. El auricular pesa nada menos que 9 gramos. Por lo que es muy importante colocarlo correctamente en el oído. La carcasa está hecha de tal forma que si colocamos el auricular de manera estándar, es decir, con el cable hacia abajo, no se mantendrá pegado aunque nos pongamos las almohadillas de goma más grande y por supuesto habrá incomodidad al llevarlo. Solo cuando se coloca correctamente en la oreja con el cable hacia arriba, el auricular se sujeta firmemente y no se mueve a pesar de su peso. En el interior del auricular, el fabricante ha colocado un driver planar que funciona en un circuito magnético totalmente simétrico. Lo que esto significa, un altavoz estándar necesita un imán grande y masivo para funcionar, que se utiliza para controlar el movimiento del diafragma del altavoz, lo que se traduce en la reproducción del sonido.
En diseños más potentes podemos encontrar con dos imanes. Esta disposición está pensada para aumentar la potencia y la eficiencia del altavoz. Un altavoz con bobina planar utiliza imanes planos, es decir, son placas delgadas sobre las que se coloca una capa magnética. Hides utiliza en su diseño un circuito magnético totalmente simétrico, con una disposición precisa de 7x7 imanes de tipo N52H. Este diseño garantiza una menor distorsión armónica, lo que significa que el altavoz genera menos ruido adicional que no esté presente en la señal de entrada. El diseño de 7x7 imanes aumenta la eficiencia del circuito magnético, que es capaz de convertir la señal eléctrica en movimiento del diafragma de forma más eficiente. El fabricante informa de otro parámetro interesante. El flujo magnético máximo es cercano a 1 Tesla en el hueco magnético. Esto significa que se consigue un flujo magnético muy elevado en la parte más importante del funcionamiento del altavoz, lo que le permite actuar con fuerza sobre la bobina y generar la fuerza suficiente para mover el diafragma y generar sonido. Esta solución ha permitido alcanzar una sensibilidad increíblemente alta de hasta 104 decibelios y una impedancia muy baja de solo 30 ohmios. Esto facilita que los auriculares alcancen un volumen óptimo incluso en aparatos antiguos con poca potencia de amplificación. Para mi minidisc hasta ahora nunca había podido seleccionar unos auriculares que pudieran manejarse correctamente. Estos son los primeros auriculares que han funcionado dinámicamente con este dispositivo. Una de las innovaciones más interesantes son los filtros intercambiables específicos para la boquilla de la punta. Hasta ahora no he encontrado una tecnología similar en ningún otro fabricante. Auriculares están equipados con una innovadora tecnología neumática de sustitución de filtros para ajustar el sonido. Hides ha equipado sus auriculares con 3 tipos de filtros para ajustar la calidad del sonido: plateado para destacar las frecuencias altas, rosa dorado para el equilibrio y rojo para destacar las frecuencias bajas. Gracias a esta tecnología de vanguardia, los MP145 ofrecen una variada selección de 9 estilos de sonido que se adaptan a una amplia gama de géneros musicales y preferencias individuales. La sustitución en sí no supone ningún problema, basta con desenroscar el filtro de la boquilla e insertar otro. Cabe añadir que si es posible no debe apretarlos demasiado, ya que puede resultar difícil desenroscarlos después. El fabricante ha puesto a disposición un total de 9 almohadillas de goma seleccionadas según el tamaño y la característica sonora. Hay 3 tamaños disponibles: S, M y L. El fabricante distinguió las características sonoras de cada goma por colores. La almohadilla blanca subraya las voces. La goma con paraguas blanco y eje negro está pensada para un sonido equilibrado, mientras que la almohadilla negra está pensada para destacar los graves. Combinado con los filtros intercambiables, tenemos toda una gama de tonalidades para elegir independientemente de los parámetros de los propios auriculares. Las almohadillas de Hides Liquid Silicone están fabricadas con silicona líquida de alta permeabilidad que permite que el sonido fluya libremente hacia el interior del oído sin atenuaciones ni distorsiones excesivas. La ergonomía de las almohadillas permite un ajuste perfecto en el canal auditivo. Por lo tanto, se puede lograr un mejor sellado, proporcionando un mejor aislamiento del sonido del entorno. Este sellado es crucial para obtener un sonido más completo y equilibrado, ya que evita las fugas de sonido y permite una reproducción más precisa de los tonos graves o bajos. Los tapones también pueden influir en las características del sonido, alterando la acústica del conducto auditivo. Por ejemplo, si se da la forma y el material adecuados a los tapones, se puede alterar suavemente la forma en que se filtran los sonidos antes de entrar en el oído.
lo que puede afectar al equilibrio tonal y a la calidad general del sonido. Como he mencionado antes sobre el diseño del propio auricular, su colocación en el oído es muy importante, dejando a un lado los problemas de que se caiga o se mueva, pero precisamente por razones acústicas. A medida que escuchamos música y fijamos el auricular, podremos escuchar cómo cambia el sonido a medida que se mueve y se fija en el oído. Una vez que el auricular esté correctamente colocado, todos los parámetros empezarán a funcionar a la vez.